Gloria a Dios. Vamos a estar hablando en este momento de la efectividad de la palabra. ¿Verdad? La palabra de Dios es la medicina más efectiva en todo el universo. Todo lo que tú quieras saber está en ese volumen de 66 libros. La palabra poderosa de Dios. Hebreos 4:12 lo dice, que esta palabra es como una espada que corta, que hiere, que va a lo profundo del corazón, de los tuétanos, trasciende los pensamientos, el alma y el espíritu lo rompe. ¡Qué poder! ¡Qué poder! ¡Qué poder! ¡Aleluya! Vamos a estar hablando entonces, amados hermanos, de la efectividad de la palabra. Para que la palabra, como predicadores, discípulos del Señor que somos, para exponer esta palabra, siempre aconsejamos que hay que orar. Porque muchos entonces la interpretan y la malinterpretan. Esta palabra no se interpreta, por eso caemos en muchos errores que hacemos perder a mucha gente. Esta palabra se ora a Dios para que venga la revelación del Espíritu Santo de Dios y así podamos asimilarla en nuestras vidas y compartirla con los demás. Esta palabra de Dios, uno tiene que orar, uno tiene que ayunar para que el Espíritu de Dios revele los misterios y los secretos del Padre. Solamente así esta palabra puede ser efectiva, eficaz. Quiere decir que no va a fallar. Bueno, en el libro de 1 Corintios vamos a hablar de esta efectividad de la palabra. Vamos a ver aquí en la Biblia, en el libro de 1 Corintios, Pablo es una persona que le gusta mucho el denuedo, pero de eso vamos a hablar. Vamos a hablar más enseguida acerca del denuedo, que es una de las sustancias, ¿verdad? Los principios que Pablo recomienda para hablar esta palabra, ¿verdad? Pero ahora vamos a leer en 1 Corintios capítulo 2 del verso 1 al 5 y dice así esta palabra, para la gloria y honra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Punto número 1. No se rebusque palabras o que quiera demostrar que es sabio, porque eso no trabaja en esto. Tenemos que ser simples. Tenemos que ser sencillos en depender de Dios y de su santo y divino Espíritu. Ahí en el verso 2 dice, 1 Corintios capítulo 2, dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Qué simple, ¿verdad? Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas. No podemos persuadir a nadie. Solamente di la palabra acerca de tu boca y de tu corazón. Dios ya la puso. Después que hemos orado, después que hemos ayunado, allí está la palabra, que solo tenemos que pararnos en el púlpito
y el mismo Espíritu de Dios viene sobre ti y empieza a hablar aún cosas que tú no estudiaste, aún cosas que tú no escribiste en la agenda del sermón, porque te has puesto en las manos de Dios, ¿verdad? Entonces no vamos a traer palabras persuasivas. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Quiere decir, podemos tener mucho bla, 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 pero nada de poder. Y es mejor que sea efectiva en el poder de la llenura del Espíritu Santo, que toque las vidas, que sane las vidas, que transforme las vidas. Pero pueden haber un grupo de palabras que solamente son bonitas y no van a tocar a nadie, aun cuando sean de la misma palabra de Dios, ¿verdad? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ese es el punto principal por el cual todo discípulo, todo cristiano que va a exponer la palabra, sea para que se manifieste el poder de Dios. ¿Para qué? El poder de Dios en salvación, en transformación, en sanidad, en liberación. Esto conlleva un impacto en la vida del oyente para sanidad, para todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir hablando de lo que es el denuedo, que es un principio muy poderoso al hacer nuestras prédicas y para que haya efectividad en la vida del oyente. Pablo pidió eso, pero Pablo ya lo tenía. Pablo ya tenía ese espíritu de denuedo. Y lo vamos a leer aquí en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 19 al 20, dice: y por mí, que oren por él, dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo, habla otra vez con denuedo, que con denuedo hable de él como debo hablar. Efesios capítulo 6, verso 19 al 20. Pablo pidió a la iglesia de Éfeso que oraran por él para que Dios le diera denuedo. Él ya tenía esa clase de espíritu. Ya le voy a explicar qué significa denuedo. Denuedo es expresar las cosas como son, con franqueza y con verdad. Pero no se hace en la carne, se hace con el poder del Espíritu Santo, porque si se hace en la carne va a ofender, va a herir, va a maltratar. Yo he oído predicadores, con todo el respeto que se merecen, ¿verdad?, hablando de los falsos profetas, que son unos charlatanes, que son unos estos, esas palabras no se dicen. Aunque ellos estén mal, aunque las personas estén mal, no se pueden insultar. Hay predicadores que insultan a los demás. David lo hubiera hecho, David hubiera hecho eso con Saúl. Saúl hasta lo quiso matar, le tiró una flecha, no le cayó a David porque David se movió. Sin embargo, él siempre dijo que no iba a levantar su mano contra el ungido de Jehová. Nosotros como cristianos no podemos creer que tengamos denuedo y que tenemos que decir la verdad de esa manera ofensiva. Entonces no vamos a ganar a nadie. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Verdad? Si todos estamos expuestos en este mundo y Dios nos libre que
Quizás aquel se arrepienta que está mal y uno que piensa que esté bien. Entonces, imagínense que Dios nos libre de eso. Denuedo no es eso. Denuedo es decir la verdad sin pañitos tibios, sin contemplaciones. Ay, déjame bendito, yo no lo quiero herir. Es la verdad misma de la palabra de Dios que rompe, que toca, que hiere. Es la verdad expuesta con el poder del Espíritu Santo de Dios que hace cambiar al individuo. En otras palabras, el denuedo es la persona que es confiadamente o es confidente, que es valiente en decir la verdad, pero que está respaldada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Eso se llama denuedo. O sea, en otras palabras, lo voy a decir en cortas palabras, es una persona que infunde ánimo, aunque la palabra sea fuerte, porque va respaldada por el poder del Espíritu de Dios. Una persona que tiene brío, una persona que es intrépida, que tiene valor de decir la palabra. Que por más fea que sea esa palabra y ofensiva que sea esa palabra, ¿sabe qué? Toca a esa persona y no la toma como ofensa. ¿Por qué? Porque va respaldada por el poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo tenía esta característica. Si usted lee sus 13 cartas, son las 13 cartas paulinas, ¿verdad? Que él escribió, unas desde la cárcel y otras desde un escritorio, otras no sé, pero las escribió, 13 cartas. Y usted va a notar la franqueza que este hombre tiene en decir la verdad. Este hombre no andaba con dobleces. Este hombre no andaba como pensando cómo voy a decir la verdad. Él la decía como era, pero es que estaba lleno del poder de Dios. Estaba lleno del Espíritu Santo de Dios, que hace que esa palabra salga con poder y pueda tocar el corazón, porque no lo está haciendo por exhibición. No lo estaba haciendo para que lo vean que él predica bien. No lo estaba haciendo por competencia. Estaba haciéndolo porque él era un instrumento en la mano de Dios. Eso fue lo que le dijo a Ananías. Vete a la calle tal donde está Saulo. Oh Señor, pero ese es el perseguidor de la iglesia. Vete, porque instrumento útil me es este, para que lleve mi mensaje a los gentiles. De nuevo, es algo que hace falta mucho hoy en día, porque se está predicando un evangelio de venta, un evangelio de mercader, un evangelio de complacencia, un evangelio donde hay pecado y no se dice, un evangelio sin celo del temor de Dios, un evangelio que donde quieren quedar en bien con el liderazgo que anda mal en el altar. De nuevo, es decir, con franqueza la verdad de Dios respaldada por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que cambia al ser humano. Él tenía esta gran virtud. Pero sin embargo, en Efesios 6, 19 al 20, él pidió que oraran por él para que Dios le diera de nuevo. Él sabía cuál era el secreto de predicar esta palabra con poder. Vamos a ver unos ejemplos donde el apóstol Pablo habló con denuedo a través de sus cartas paulinas, ¿verdad? Aquí en 1 Corintios capítulo 5 encontramos, ¿verdad? Capítulo 5, encontramos cómo él está hablando. Está hablando tajantemente lo que es. Eso es denuedo. Con sinceridad, sin esconder, con respaldo del poder de Dios. No lo haga en la carne. Hay que orar bien, hay que ayunar bien antes de predicar. Pero esa palabra ser
tan cortante, tan efectiva, tan cambiante, que los que en verdad no la quieran recibir, pobrecito de ellos, pero es que usted la dijo con poder del Espíritu de Dios. Aquí en Primera de Corintios, capítulo 5, había un caso de inmoralidad en la iglesia de Corinto. Y él está hablando, ¿verdad? En el capítulo 5, verso 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Qué pecado más inmoral. Qué pecado incestuoso de la relación de un padre con su hijo o hija. Y aquí está expuesto públicamente. No, hoy lo que hacen los líderes, cuando hay pecados inmorales, entre ellos mismos, piensan que lo van a descubrir de Dios. Ya le voy a decir algo. Ya estamos en los tiempos de Ananías y Zafira. Estamos en los tiempos de un mover poderoso del Espíritu Santo de Dios, donde toda la porquería y todo lo sucio va a salir afuera porque está estorbando la gloria de Dios. Está estorbando que las almas sean salvas. Los pecados en el altar apestan. En muchas iglesias, no en todas, pero en muchas sí. Y por no querer arreglarlos a tiempo, por eso vienen los juicios de Dios. Dios quiere hombres y mujeres que prediquen sin miedo, que prediquen con denuedo la palabra de Dios, para quitar los estorbos del camino, para que el impío se vuelva a Dios, para que el pecador se arrepienta y regrese a Cristo, para que los líderes que andan mal se puedan humillar y volver a Dios. Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que el impío sea salvo, que el pecador sea salvo, que el descarriado se vuelva a Dios. De nuevo, Pablo nos enseña cómo él decía la verdad, cómo era. No le ponía florecitas ni adornitos. Ahora se le quiere cambiar una palabra que es tal como está en el léxico, en ponerle otra palabrita que no dañe mucho, que no sea tan dolorosa, ¿verdad? Pablo no andaba con tapujos ni dobleces, porque él sabía a quién le servía y él sabía a quién le tenía que dar cuenta si no decía la verdad como era. De nuevo, él oyó que esta iglesia andaba mal. Y allí dice, en el verso 5 de Primera de Corintios 5, conforme a este pecado de incesto que se descubrió en la iglesia, dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Parece que este pecado estaba insistiendo, ya tenía tiempo en esta congregación para que Pablo dijera que ese cuerpo se ha entregado a Satanás. Parece que ya habían tratado con esta persona. Ya había llegado a este extremo de que se entregara ese cuerpo a Satanás. ¿Cómo se entrega un cuerpo a Satanás? En el mugir de una cama. Cuando hay una enfermedad, quizás sexual, producto del mismo pecado. Lo que Pablo estaba hablando, que en esa cama hubiera reflexión. Que en esa cama hubiese arrepentimiento, para que hubiese salvación y perdón de pecados y esa alma se salvara. Es bien fuerte. El tener el denuedo del Señor es fuertísimo, que muchos, quizás no se vean hoy en día estas clases de situaciones, pero yo no sé qué va a ser cuando venga ese mover del Espíritu Santo de Dios.
Y dice más enseguida, en 1 Corintios 5, el verso 11 dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Usted sabe que estas clases de pecado se transmiten. Son pegajosos, se pegan. Por eso no se está hablando que uno va a odiar al hermano. No se está hablando eso. Tampoco se está hablando que no vas a orar por ese hermano que necesita oración. Se está hablando para que tú cuides tu salvación y no te contamines, y que el testimonio del evangelio no se vea horrible, porque van a decir, allá estaba fulano con mengano y quizás tú no estás haciendo nada malo, pero el otro sí. De nuevo, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros de los que están adentro? Porque los que están afuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. De nuevo. Palabra fuerte, palabra dura, pero está escrita. 1 Corintios, capítulo 5, verso 13. Quitad a ese perverso. Cuando una persona ya es una persona perversa, es porque Dios ha tratado mucho con esa persona acerca del pecado que está practicando. Le encanta ir al gimnasio del pecado, a pulirse allí, a practicar. No quiere salir de esa casa del pecado. Que llega el momento que se tiene que hablar de esta manera. No todo el mundo predica con denuedo. No todo el mundo habla lo que hay. A mí me ha pasado, yo no tengo culpa de ver. Yo no me voy a ir al infierno por nadie, ni por mis propios pecados, porque Dios me los tacha. Cuando Dios me dice esto está mal, I'm sorry, perdón. Yo no me voy a quedar con pecados ajenos. Porque si esa persona se puede salvar con traerlo a luz, porque quizás Dios ya trabajó con esa persona en la oscuridad, en lo oculto, ya se lo dijo, ya le mandó mensajes, pero Dios viene y lo destapa. La olla de la pudrición se destapa para que haya liberación y para que haya salvación. De nuevo, es la valentía de decir la verdad respaldado con el poder del Espíritu Santo de Dios. Y Pablo era muy diestro en el denuedo. En la mayoría de sus capítulos, ¿verdad? Y libros encontramos estas cosas, ¿verdad? Y podemos ver en 1 Corintios capítulo 10 otro tipo, ¿verdad?, de palabras que Pablo predicó o habló a través de las escrituras. Cuando él está amonestando contra la idolatría. Y vamos a ver unos cuantos versos aquí. No vamos a leer todo el capítulo porque no nos va a quedar tiempo. Usted lo puede leer en su casa. 1 Corintios, capítulo 10. ¿Verdad? Está hablándole allí a los hermanos de los mismos corintios, de la iglesia de Corinto, acerca de la idolatría. ¿Verdad? No solamente eran cristianos fornicarios, también eran idólatras. Y aquí Pablo lo está amonestando, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar.
Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ya vamos a leer donde está hablando de la idolatría. Aquí dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Dios no se agradó de ellos, con todo que bebieron de la roca, bebieron de la nube, bebieron de todo, vieron maravillas. No nos equivoquemos, no todos los que están son. Algunos son cizaña y otros son trigo, pero se parecen. Examinémonos nosotros mismos en qué estamos. Esto es bien delicado. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. No para que me pase a mí, no para que le pase a usted. Mire, esa boca de Pablo es una boca grande. Esto lo estoy escribiendo como un ejemplo. No es para que te pase. No es para que me pase a mí. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. No estaban en Dios, no estaban orando, no estaban ayunando, estaban hartándose, comiendo, bebiendo, y después a jugar, bromear, jugar, no sé. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Dios los mató de una vez. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir en sí con todas estas cosas? Mire qué mensaje más serio. Para que nosotros tengamos un ejemplo, corrijamos nuestra vida si estamos en eso, y si no estamos hay que evitar eso y hay que buscar más alturas en Dios. Estos son los mensajes de denuedo que poco se predican. Hoy lo que queremos es que Dios me bendiga, que Dios me prospere, que Dios te va a bendecir, que Dios... Pero no tenemos denuedo, no tenemos formación. Queremos bendición sin formación, sin corrección, sin disciplina. Aún no nos dejamos disciplinar ni en nuestra forma de vestir y queremos bendición. Son muchas las cosas que conlleva el ser cristiano. Ahí dice, ¿verdad?, en Tesalonicenses, que el mismo Cristo dice: complete la obra de santidad en nosotros. Déjeme buscarlo para leerlo, porque me gustaría que todos sepamos lo que Dios quiere de verdad de nosotros, conforme a lo que es la santificación. Queremos bendición sin santificación. Otra vez Pablo, hablando a la iglesia de Tesalónica, está hablando, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Ahí no dice que es el vestido. Ahí está hablando de una santidad integral, cuerpo, alma y espíritu, algo que brota del corazón, algo que corrige mi lenguaje, algo que corrige mi actitud, algo que corrige mi conducta y se va a reflejar y se va a manifestar en mi manera de ser y en mi vestuario. No nos confundamos que nos vamos a poner vestidos largos y la lengua está larga todavía. No nos confundamos. Dios quiere
una santificación integral de cuerpo, alma y espíritu. Aquí lo dice, 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. De nuevo, decir la verdad con el respaldo del Espíritu Santo. Un condimento que se necesita en las prédicas de hoy en día. Solamente así la palabra de Dios puede ser efectiva para el cambio en la persona. Otra de las cosas que Pablo habló, ¿verdad? Con denuedo. Vamos a leerlo en Tito, capítulo 1, ¿verdad? Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, verso 5 al 16. Tito 1, 5 al 16. Está hablando de los requisitos para ser un anciano, para ser un apóstol, para ser un líder de la iglesia. Hoy en día, los que no tienen denuedo, lo que hacen es, conforme a sus juzgamientos y su concupiscencia, se reúnen los carnales. Oh, fulano está bien, y es el más pecador y el más carnudo. Eso hacen los concilios de hoy en día. La mayoría de los concilios, no todos, la mayoría lo hacen. Al que le gustan, ese es el que ponen. No es como la iglesia primitiva, que solamente para servir las mesas. Después que aquellas ancianas estaban en un conflicto, porque parece que se atendían más a las ancianas hebreas que a las griegas, y los apóstoles estaban llenos de trabajo, tenían que dar la palabra y también tenían que servir mesas. Y tuvieron que ayunar para buscar directrices de Dios y buscar hombres de Dios para que atendieran a las mesas. Se pusieron a orar y ayunar simplemente para servir a las mesas, no es para predicar. Y dice que cada cargo en la iglesia, aún para barrer la iglesia, se tiene que ayunar. Porque ustedes saben, hay gente que barren al revés, para que no llegue la gente. Hay que buscar la dirección de Dios en todo. Hay gente que vienen a maldecir la iglesia. Y decir que la obra de Dios es santa. Los que la dirigen tienen que ser santos también. Tienen que ser llamados por Dios. No como los carnudos de hoy en día, que los que les parece que es así, eso es lo que ponen. Y ponen al más fornicario en el altar. Tito, ¿verdad? Pablo le está escribiendo a Tito cómo tiene que ser el liderazgo para la iglesia. Aquí dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, quiere decir, después de orar, aquí vienen los detalles de las características de lo que tiene que tener un liderazgo irreprensible. ¿Qué es irreprensible? Que cuando tú lo reprendas, él se humille delante de Dios y diga: sí, pastor, sí, pastora, es cierto lo que usted dice. Irreprensible. O llegará el momento que esa persona ya no hay necesidad de reprenderla, porque se ajusta tanto a Dios y no al hombre. Irreprensible, marido de una sola mujer, porque ahora
Los liderazgos también tienen sus mujercitas y sus mariditos. ¿Ah? ¿Cómo lo ve usted? Ahora, los líderes espirituales tienen a su secretaria, tienen a sus mujeres. Y yo sé por qué lo estoy diciendo. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado con el liderazgo. Y hay uno que para pena del pueblo, que no tiene discernimiento, después que hacía sus prodigios, sus milagros, se iba atrás de la cortina del templo a besarse con su mujer. Y le decía, ¿miraste todo lo que Dios hizo? Con la concubina. Porque los dones se quedan. La persona puede andar mal y siempre los dones se van a manifestar como bien. Lo dice la palabra del Señor, ¿verdad? En Romanos capítulo 11, que los dones nunca se le quitan a la persona aun cuando ande mal. Por eso andan muchos por allí que andan mal y andan engañando al pueblo. Porque miraron maravilla, porque le dijeron una profecía. Gloria a Dios. 1 Corintios, capítulo 11. Romanos, el libro de Romanos, capítulo 11, verso 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Son irrevocables. Si son para ti, son para ti. No se pueden traspasar. Son tuyos. Aunque la persona esté mal, los dones están activos. El llamamiento está activo. Tiene conocimiento de la Biblia. Por eso andan un montón de descarriados por allí. Porque sus dones están activos. No se les quita. Pero están mal. Y el pueblo, dice la palabra de Dios, perece. Fue destruido. Porque le falta el conocimiento de la misma palabra de Dios. No leen, no escudrían, no oran, no buscan la revelación de Dios. Bendita sea la misericordia de Dios. Entonces, en esta lista que Pablo le está diciendo a Tito para un buen liderazgo, está hablando que sea dueño de una sola mujer. Pero ahora está de moda que los líderes tengan 2 o 3 mujeres, tengan un amante y se vayan a otro país a tener otra mujer. Esto está popular por las redes. ¿No tienen miedo que eso es infierno? ¿No tienen temor de Dios que del infierno no se sale? El apóstol Pablo le está hablando a Tito acerca de estas características de un liderazgo, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Esto es bien triste. Podemos ver a Elí en 1 Samuel capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, como los hijos de Elí estaban en el altar, fornicando con las mujeres, haciendo cosas desagradables, pecando en contra de Dios, cuando tenían que ser la diferencia. Si un hijo de un líder anda mal, no es porque eres hijo suyo que lo va a trepar al altar. Usted lo tiene que bajar. Ya es el primero que tiene que bajarse. Le vamos a dar cuentas a Dios. Nosotros los líderes le vamos a dar cuentas a Dios. Si el hijo del pastor o hijo de nosotros como pastores anda mal, no se puede sentar en el altar. No puede ni leer la Biblia en el altar, porque ya prontito Dios va a empezar a matar. Dios va a empezar a quitar, porque no queremos entender.
Y sigue Pablo diciéndole a Tito, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo. Pero estas son características de hoy en día. Mientras más iracundos, más famosos son, más lo siguen la gente. En vez de seguir a Cristo, lo siguen esta gente, iracundos. Hay unos por ahí que hablan soeces, barbaries. Pero son millones que lo siguen, millones que con él se van al infierno. Usted siga a Cristo. Usted busque de Dios. Usted tenga una relación con Dios. Y yo siempre voy a decir algo. Lo que estoy diciendo aquí, que yo ya oré a Dios y que busqué de Dios, todavía usted tiene que ir a su casa y buscar a Dios y preguntar si eso es cierto. Que no se coma todo lo que uno dice. La iglesia de Berea, nuevamente se los digo y yo se los voy a decir siempre, amados hermanos. La iglesia de Berea, en el libro de Hechos, capítulo 17, cuando predicaban Pedro, Felipe, esos apóstoles llenos de unción, pero de unción, que con la sombra sanaban a los enfermos. Pero esa iglesia no les comía cuento. Esa iglesia se iba a su casa y examinaban la escritura a ver si Pedro, lo que dijo Pedro era verdad. Se ponían a orar a Dios y miraban si lo que dijo Juan era verdad. Sí. Y así sucesivamente. No se deje llevar de nadie. No se deje llevar de aquí, de allá, de nadie. Por más ungido que seamos. Busque a Dios. Usted escuche la palabra y usted examínela. Y usted examine a ver si viene de Dios o no viene de Dios. O examínele y coja lo bueno y deseche lo malo. Pero no se coma todo. Dice Pablo a Tito que los obispos no pueden ser soberbios. No pueden ser iracundos. No dados al vino. Pero hay muchos que toman, tienen su, mira, galería de vino. Yo los he visto. Yo los he visto. Y yo no lo estoy acusando aquí. Sino que yo me he quedado, ¿qué? Ay, Dios mío, Padre. ¿Quién les ha dicho que eso es así? ¿Quién les ha dicho que ellos tienen privilegio de estar bebiendo vino, alcohol? Que tienen de todas las marcas del mundo. ¿Para dónde van? Allí dice, no dados al vino, no pendencieros, no codiciosos de ganancias deshonestas. Sí, porque han tomado el pastorado como un negocio. ¿Cuántos no han dicho, no me va bien de evangelista? Voy a ver si, por lo menos a mí me lo han dicho. Mire, pastora, no me está yendo bien de evangelista. Déjeme ver, voy a probar por pastor. Y yo me he quedado, pero... ¿qué está diciendo esta persona? Si los llamados son de Dios. Yo sé que te indica qué es lo que vas a hacer. Si fuera para ganar dinero, entonces quizás yo hubiera dicho también lo mismo. Yo hubiera dicho, Señor, aquí no me está rindiendo nada. Mira, yo no tengo trabajo. No tengo dinero. Yo también. Pero esa es mi pasión. Eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Porque la riqueza de esto es el cielo. Es la recompensa de hacer un trabajo digno para Dios. Para la gloria y para la honra de nuestro Dios. No es el dinero, no es la avaricia, no es el mercadeo, donde los productos son los pobres hermanos que les pelan el diezmo, donde hacen esa baratija de pedir que vengan los de 1000, que vengan los de 100, vengan los de 50 y por último los que tienen un peso. Yo estaba en cultos aquí en Nueva York donde se practica eso. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! No logro entender ese punto. Eso me da asco. Un evangelio podrido, un evangelio sucio. Eso no es la finalidad del evangelio, amados hermanos.
Se necesitan hombres en este tiempo que hablen la palabra con denuedo. Dios sufre, a Dios le duele el corazón de ver tanta injusticia, de ver tantas cosas torcidas en el evangelio. Ganancias deshonestas. ¿Cómo tiene que ser el liderazgo? Hospedador. Está hablando de hospedador, de abrir el corazón, de la hospitalidad, de que la persona se sienta bien. Antes que entre por la puerta de la iglesia, tu corazón tiene que estar abierto en amor y en misericordia para esa alma, para que sea salva, para que sea restaurada. Este es el gran negocio. Cuando Cristo dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Este es el business de Dios. Esta es la empresa de Dios, donde Cristo dio su vida por amor. Y por amor también tenemos que recibir a los más desvalidos, a los rechazados, a los desorientados, a los que están por allá en las márgenes, en las orillas. Por amor. Eso no tiene precio. Eso no tiene precio. El amor de Dios por la humanidad. Hay que ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio. Sobrio significa que estás alerta. Porque ebrio significa sin juicio, que estás borracho, que no tienes buen juicio. Pero sobrio quiere decir que estás estable, estás en paz, estás en observación y que puedes ver las cosas que están bien, que están mal para ayudar. Que seas sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, estable, firme. Retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y por ahí sigue. Un evangelio sin denuedo. Un evangelio con denuedo, perdón. Sin pelos en la boca. Porque ya parece que mucho tiempo han estado en la misma práctica y nadie los estorba. Cuando Dios ya habla de esta manera, es porque ya está cansado de la peste. No hay ningún respeto ante la presencia de Dios, ante la pudrición de un Dios que lo ve todo. Un Dios que lo examina todo. Un evangelio con denuedo para que sea efectivo, para que haya cambio en la humanidad. En 2 Tesalonicenses también, ¿verdad? Antes de ir a ese, voy a hablar un poquito de la sana doctrina, aquí mismo en Tito, que es un evangelio con denuedo. En el capítulo 2 de Tito dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a las jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad.
Usted lo puede leer en su casa, Tito capítulo 2, allí sigue bastante de un evangelio con denuedo. También, lo que había mencionado anteriormente, ya estamos terminando, se ha hecho un poco largo este mensaje, pero esto es lo último que voy a mencionar en segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, donde está hablando Pablo sin pelos en la lengua, eso es de nuevo, hablar la verdad de la palabra de Dios con el respaldo del Espíritu Santo de Dios. Cuando no está respaldado por el Espíritu Santo de Dios, es ofensa y es pecado. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, del verso 6 al 15, está hablando cómo se debe trabajar, el deber de trabajar, ¿verdad? Y he visto pastores que no trabajan, que las pobres ovejitas le limpian la casa, le cocinan, le limpian el patio, y ellos andan con corbata. Y los hijos también bien cambiados con todo y la mujer, no hacen nada en la casa, nada. No trabajan ni en su casa ni afuera buscando almas. Todos los demás es que van, así me dijo un siervo una vez que yo le invité que fuéramos a la calle. No, sierva, no, a mí me llamó Dios a pastorear. No, yo no tengo que ir a buscar almas afuera. Ay, Señor Padre. Yo no sé qué clase de Biblia leen. ¿Dónde lo encuentran esos versículos para acomodarse y perderse en el infierno? Hay que trabajar. No podemos sentarnos y que el pan caiga del cielo. A menos que tengamos impedimento. Tenemos un trabajo que es orar. Pero aquí, en el libro de Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 dice, verso 6 dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. No puedes andar con un hermano que anda desordenadamente. Como dijimos al principio, van a ser dos, aunque tú no andes. Oh, no, pero es que yo tengo que andar con él, porque imagínate, bendito, ¿cómo lo vamos a ganar? Arriesgándote tu salvación y tu testimonio. No se podía hacer. Si ese hermano ya se le habló, ya se le dijo, ya se le molestó, ya se le amonestó, ¿por qué nosotros queremos ser los buenos samaritanos? En querer salvarlos, en andar con ellos, si andan mal. Tienes que apartarte de ese hermano. Que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos en balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de nosotros. Él tuvo ese cuidado de no serle carga a nadie. Este es Pablo hablando. Hay hermanitos que van a una casa y se acomodan. Y el hermanito te va a ofrecer todo. Y el hermano va a pensar, me está ofreciendo todo, déjame quedarme. Muchas veces te están probando. Porque a veces hay que sacar del bolsillo. Y también tenga hermanito para que compre algo. No ir a comerle la nevera entera al hermano. Que a saber con qué sacrificio consiguió esos centavos para comprar comida. Dios me ha enseñado mucho en los viajes misioneros. No podemos ir a comerle la comida a los demás. Hay que colaborar. No porque no tuviéramos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros,
os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. El que no quiera trabajar, que no coma. Hay que ganarse con el sudor de la frente en el trabajo de Dios. Así como Dios me dijo a mí: deja tu trabajo y trabaja para mí, y yo me voy a encargar de lo tuyo. Y en verdad yo no tengo trabajo más que el trabajo de Dios. Y nunca me ha acostado sin comer. Nunca Dios me ha parado de regalarme un trapo, un vestido. Nunca ha parado de pagarme el techo. Hay unos meses más difíciles que otros, pero Dios siempre está allí. Ese es mi llamado, no es su llamado. Usted no vaya a invitar lo mío. A Dios a usted le va a decir qué es lo que usted va a hacer. Porque si Dios lo quiere usted trabajando, usted trabaja secularmente. ¿Verdad? Y así sucesivamente. Porque oímos que algunos de vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Usted sabe que la gente que no trabaja tiene como trabajo el chisme. Se lo voy a leer otra vez. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Segunda de Tesalonicenses 3:11. Cuando no tienen nada que hacer esta clase de gente, son buchinchosos, chismosos, murmuradores. Los que no trabajan con las manos, lo destruyen con la lengua. Ese es el trabajo de ellos. Andar buchincheando del pastor, de los hermanos, cómo anduvieron el domingo, y llamando a las hermanas. Y la que no es sabia, pobrecita. Y el que no es sabio, pobrecito, porque esa gente hay que pararlos de una vez. Y reprenderlos de una vez. En el nombre poderoso de Jesús. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo. Y no os juntéis con él para que se avergüence. Eso lo dijo Pablo, no yo. Usted léalo en su casa, en el libro de 2 Tesalonicenses, capítulo 3, verso 14. Yo no me lo inventé. Ese es el denuedo de decir las cosas claras y peladas, sin ninguna intención de ofender, sino para que la persona se corrija del mal camino, porque va respaldado con el poder del Espíritu Santo de Dios. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Esto es diferente al fornicario. Esto tenlo como hermano y amonéstalo. Al fornicario tiene que separarse totalmente. Es fuerte, pero hay que decir la verdad, porque así se puede salvar uno mismo y también la persona que lo está haciendo mal, ¿verdad? Así es que hemos hablado hoy del denuedo, o de la manera eficaz que se puede predicar el evangelio de una manera respaldada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Dios se lo dijo a sus discípulos en Hechos capítulo 1, verso 8, que iban a recibir poder cuando viniera sobre vosotros el Espíritu Santo, para que le seamos testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. El Espíritu Santo es el que nos da el poder, el denuedo, para hablar la verdad con valentía, lo que muchos no quieren hacer en este tiempo, sino estar predicando con pañitos tibios, pudriendo la llaga y haciendo que las almas se vayan al infierno. Tenemos que predicar con denuedo. No lo confundamos con ofender. No lo confundamos con insultar, ni abochornar, ni minimizar a los demás, o creernos mejores que los demás. Eso no es denuedo. Una vez más, denuedo es decir la verdad con valor, con gallardía, con el respaldo del Espíritu Santo de Dios, y eso es lo que convence
a la humanidad para un cambio. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude en el nombre poderoso de Jesús. Amén.